Bien, nos habíamos quedado en empezar el tema. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que reporte, por favor? Escuché una vocecita por ahí como que no escuchan. Sí se escucha, licenciada. Bueno, está bien, gracias. Entonces, vamos a empezar el tema de la función cuadrática. Dijimos que ya solo nos faltan 3 funciones. No sé si esta la vamos a terminar en 1 hora. Igual mañana vamos a tener clase. Entonces, ya la otra semana terminaríamos prácticamente y solo se quedan repasando. De todas formas, creo que la otra semana ya es la tarea del viernes, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a entretener mucho porque ya hemos explicado las características de cada una de las funciones, de las 4 que vamos a analizar. Aquí ya van directamente función cuadrática, luego función exponencial y luego función logarítmica. Entonces nos concentraremos en la definición de cada una de ellas. Luego, claro que vamos a hablar de la función elemental para ver sus elementos y una vez que hayamos visto cuáles son los puntos mínimos que necesitamos para trazar la gráfica, entonces lo vamos a hacer de forma rápida, sin olvidar todo el análisis que hemos hecho en la función lineal, lo que es dominio, rango, interceptos con los ejes coordenados, si la función crece, si la función decrece. Cada una de ellas tendrá otras características que también las vamos a ir agregando. Entonces veamos aquí qué dice la función cuadrática. Miren, una función f es una función cuadrática si f de x es igual. Aquí está. Miren la función, lo que caracteriza una función, el f de x, igual, ¿verdad? Nadie puede empezar a graficarme. Si yo le doy una función cuadrática, me bota todo eso y solo me escribe esto, porque le voy a decir que los polinomios cuadráticos no se grafican, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que graficar todo esto, porque eso me garantiza que lo que tenemos es una función cuadrática. F de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Aquí está lo fuerte, ¿verdad? En donde estamos diciendo que para que sea una función cuadrática, a tiene que ser distinto de cero. Luego usted va viendo los otros análisis con lo que sabemos, porque dice, y si a y b simultáneamente son cero, entonces solo nos queda f de x igual a c. Y no porque ya dijimos f de x igual a b, es que solo esa es una función constante. Mientras no haya x, no importa, ¿verdad? Qué letras haya por ahí, para nosotros eso va a ser una función constante. Y mire, esto también está como agregado por aparte así, ¿verdad? En la cuñita, en la definición, que como lo hicimos en la función lineal, que el par ordenado 0, c, mire, c es el término que no tiene variable, corresponde al intercepto en el eje de la y. Allá se llamaba 0, b, porque estos dos elementos que tenemos por aquí no estaban. Entonces, el valor que no tiene variable, ¿verdad? Es el que me ayuda para obtener casi por simple inspección el intercepto en el eje de la y. Aquí, si solo lo vamos a hacer por simple inspección, no olvidemos que nuestra justificación será ya que c es igual a el valor que corresponda por ahí. La misma historia, si ya me dan que es una función y yo me siento un poco más cómodo cambiando el f de x por y, eso es válido. Al revés, ya dijimos que no, porque no toda ecuación en 2 variables corresponderá a una función. Entonces, aquí igual vamos a ver qué va a pasar cuando esto sea igual a 1 y todo esto sea igual a 0. No tenemos tiempo para todo, pero mínimo la elemental la voy a explicar y luego usted tiene que ir practicando. Porque recuerde que aquí quien no puede ser 0 solamente es a, pero esto puede ser 0. Entonces tengo esta nueva función. C puede ser 0, entonces voy a tener una función de esta forma. ¿Ya? Los dos pueden ser 0. Estos dos, sí, los dos pueden ser 0, entonces solo vamos a tener esta expresión. Entonces usted vaya indagando ahí cómo sería la gráfica en cada uno de ellos. Vamos entonces a ver la elemental, esa es la que viene, f de x igual a x cuadrado, porque de esa partimos para luego generalizar. Entonces, aquí está eh, el trazo de la función elemental f de x igual a x cuadrado. Mire, lo que viene apareciendo ahí, pues siempre son los interceptos. Para cualquier función, aunque no nos lo pidan, nosotros debemos calcularlo, porque eso nos facilita a la hora de trazar la gráfica.
¿Cómo calculamos el intercepto en el eje de las X? Igual como lo hicimos anteriormente, haciendo Y igual a 0. Y acá o el f de X que tenemos por acá. Entonces, ¿qué nos queda? Planteando una ecuación. Entonces usted dice, ahora voy a resolver una ecuación cuadrática. Sí, resuelve una ecuación del mismo tipo de la función para obtener los interceptos en el eje de las X. Nosotros ya sabemos cómo resolver una ecuación cuadrática y las posibilidades que podemos tener. Todo eso que aprendimos aquí es de aplicarlo. Que el discriminante puede ser cero, que el discriminante puede ser positivo, que el discriminante puede ser negativo, que el discriminante puede tener raíz exacta cuando es positivo, ¿verdad? Todo eso vale. Y aquí, pues depende de lo que nos estén pidiendo, así vamos a concluir, porque ahí ya me pedían el conjunto solución, que yo bien rápido concluía, pero aquí es otro análisis el que estamos haciendo. Esa ecuación cuadrática solamente es auxilio. De resolver esta ecuación cuadrática, recuerden que podemos, aquí puedo decir que X es igual, aunque la propiedad aquella que dijimos fue para D positivo, pero también se aplica, solo que aquí no voy a tener más o menos cero, porque eso no es raíz de cero, ¿verdad? Porque eso no existe. Pero aquí el único valor que me hace verdad esta igualdad es cuando X vale cero. Por eso es que aquí digo que X es igual a cero y tengo el par ordenado 0,0. Entonces usted aquí inmediatamente puede decir, bueno, mi intercepto en X es 0, 0, también es intercepto en el eje de la Y. ¿Voy a buscar más interceptos en el eje de la Y? No, porque si es función, en las funciones solamente hay un intercepto en el eje de la Y. En X sí pueden haber más de uno o no haber. Entonces, ahora decimos, bueno, pero si ya me coincide, ¿y ahora qué? Si solo tengo un punto. Bueno, lo mismo que hicimos en el caso de la función lineal, que solo coincidía el intercepto en X y el intercepto en Y, y empezamos a calcular imagen. ¿Cuál imagen? El valor que yo quiera para X. F de 1, que va a ser 1 al cuadrado, y tengo el par ordenado 1,1. F de 2, que va a ser 2 al cuadrado, y entonces que eso es 4, y me queda el par ordenado 2,4. F de menos 1, igual me va a quedar el par ordenado menos 1,1. F de menos 2, nos va a quedar el par ordenado eh, menos 2 para X y 4 para Y. Entonces, con eso vamos a intentar hacer la gráfica. Vamos a ver qué viene por acá. Seguro que viene. Bueno, el intercepto en Y. Aquí estamos calculando esos valores que le dije. Mire, todo esto de acá y ahí tenemos los pares ordenados. Con estos pares ordenados nosotros venimos y ubicamos estos. Solo conocíamos este, que era 0,0. Y ahora dijimos la imagen de 1, F de 1, ¿verdad? F de 2. Esta es una de las gráficas que usted ve que las imágenes van aumentando. Entonces, Licenciada, diga. ahí entonces podemos aplicar la tablita donde le asignábamos valores a X y sustituirlos en Y. Sí, pero no. Aquí, como es la primera gráfica, yo estoy tomando 5 puntos, ¿ya? Pero yo le voy a enseñar que no dependa de esa tabla. Repito que no es prohibido que la utilice. Si usted se siente cómodo, hágala, pero no es necesario. Esta es la primera y nosotros estamos haciendo todo esto solo para ver la forma de la gráfica. Veamos, esperemos la siguiente para que veamos cómo lo vamos a hacer más rápido. Entonces, aquí tengo los 4 puntos, estos que he calculado, más este de acá. Entonces, bueno, con este punto, este otro y este otro, entonces nosotros pudiésemos trazar, claro, con mi experiencia, yo les aseguro que esa es la forma de la gráfica. Usted quizás sienta un poco de temorcito y diga, no, mejor voy a calcular más. ¿Cuánto es más? Pues no sé, imagínese que usted nunca haya visto esta función y solo tiene esos 6 puntos por ahí, dice, ¿y aquí qué? Que usted va a querer trazar más puntos. Póngase 10, 15, 20, no sé cuántos, pero a medida que tenga más puntos, usted le va a ir viendo mejor forma a la gráfica. Pero no es ese el objetivo. Nosotros lo vamos a hacer con el menor número de pares ordenados que se requieran. Muy bien, entonces, esta va a ser la gráfica de la función elemental f de x igual a x cuadrado. Mire, hay una flecha que viene de acá y esta flecha que va también por acá. Ya dijimos la importancia de esa flecha. Sí es cierto que todas las gráficas de la función cuadrática van a tener esa forma, no exactamente, va a depender de otros elementos para saber otra
forma, pero no así como que me va a cambiar, que ahora va a ser una línea recta, no, siempre va a ser esa región así, que por eso se llama una región parabólica, ¿verdad? Porque van a ser parábolas. Pero los elementos que nosotros vamos a necesitar es este punto, ¿bien? Este punto para nosotros va a ser clave, que en este momento coincide con el eje de las X y el eje de la Y, sí es cierto, pero no siempre va a pasar eso. Y eso para nosotros va a ser el vértice. Cuando usted hace la tablita, ese punto quizás nunca lo pueda ver. Y ese es el punto clave para nuestra gráfica. Y vamos a darnos cuenta que si nosotros tenemos ese punto, vamos a aprender muchas cosas. ¿Qué cosas? Es cierto que el dominio es del conjunto de los números reales, pero el rango no. El rango, mire que aquí hay un par ordenado que se llama 0,0. El 0 de la segunda componente es el primer elemento del rango en ese intervalo. Y eso va hasta más infinito. Entonces, vea cómo el vértice está relacionado con el rango. Entonces, si usted conoce el rango perfectamente con otro elemento que luego lo vamos a decir, puede saber cuál es el rango. Mire otro aspecto que puede visualizar también. Esta función no es creciente en todo su dominio, tampoco es decreciente en todo su dominio. Ella tiene dos movimientos. ¿De dónde a dónde hace cada movimiento? Mire, otra vez nos ubicamos a la izquierda y analizamos lo que habíamos dicho anteriormente. En el intervalo de menos infinito, ¿verdad? En el eje de las X, a 0 abierto es decreciente. Y en el intervalo abierto de 0 abierto, perdón, a más infinito sobre el eje de las X, crece. ¿De quién depende que yo pueda decir sin tener la gráfica? Que es lo que le estaba diciendo anteriormente. Con algunos elementos y sin gráfica, usted perfectamente puede analizar. Tiene que ver también con el vértice. Entonces vea el punto clave aquí, que es el vértice. La primera componente del vértice me va a servir para ver el intervalo donde crece y donde decrece. Y la segunda componente me va a servir para leer el rango, entre otros elementos que después lo voy a decir. Muy bien, avancemos a ver qué más sigue diciendo aquí. La forma de la gráfica, puntos necesarios, va, para poder trazar otra cualquiera. Aquí vamos a ver entonces, solo para irles adelantando. ¿Con cuántos puntos usted va a trazar la gráfica? Con 2 quizás lo pueda hacer, más otros elementos que lo vamos a ir diciendo. Con 3, porque depende la ecuación como esté dada. A lo más con 4. ¿Cuándo con 2? Un punto clave, ya dijimos que es el vértice. Ese punto es el primero que usted debe encontrar. Si usted se fija en la definición, cuando dijimos f de x igual a x cuadrado más bx más c, esa gráfica, el valor para c, no importa que sea 0, pero eso siempre le va a auxiliar para saber que va a existir siempre intercepto en el eje de la y. Entonces ya lleva 2 puntos, el vértice y el intercepto en el eje de la y. ¿Qué va a pasar con el intercepto en el eje de las X? A lo mejor no tenga, y eso lo vamos a analizar cuando tiene o cuando no tiene, aunque usted ya puede intuir. Estamos diciendo, si la ecuación cuadrática que me va a permitir obtener el intercepto en el eje de las X no tiene solución, es porque no va a haber... ¿Hola? El vértice entonces es el intersecto en X. No. No tiene, en este caso coincide, pero no generalizando. Ni el intercepto en X ni el intercepto en Y. En este caso coinciden los 3 elementos. Vértice, intercepto en X, intercepto en Y, en la elemental. Y yo no sé si en otras por ahí. Luego usted la va a ir practicando después que analicemos y se va a dar cuenta para que generalice. Entonces repito, el vértice, que en la mayoría de los casos no va a coincidir con el eje de las X ni con el eje de la Y. Entonces, ese es un par ordenado clave para nosotros. El otro, porque siempre va a existir y lo vamos a ver por simple inspección, va a ser el intercepto en el eje de la Y.
Entonces, con 2 puntos, perfectamente nosotros vamos a poder trazar esa gráfica. No en este momento, sino que después que hayamos concluido el tema. Entonces dice, ¿y si tengo un intercepto en el eje de las X? Entonces ya agregaría otro punto, que serían 3 puntos. Y luego dice, ¿y si tengo 2 interceptos en el eje de las X? Entonces ya agregaría un punto, que son 4 puntos. Entonces, como se lo van a pedir, usted lo va a aprovechar. Si se da cuenta por ahí que no hay intercepto en el eje de las X, entonces le estoy diciendo que con 2 lo va a poder hacer. Siempre va a haber vértice y siempre va a haber intercepto en el eje de la Y. Avancemos entonces y luego vamos a practicar. Aquí está. Miren lo que le había dicho, lo del rango, lo de dónde crece y dónde decrece. Aquí vamos a ver lo que igual le había explicado, las diferentes funciones de las que se pueden tener. Mire, Y igual. Allá teníamos con 1. Aquí ya me está diciendo cualquiera. Ahí es donde usted va a empezar a practicar. Si ya vale 2, si ya vale 3, si ya vale 1/2, si ya vale -2. Con 1, 2 de cada uno, usted puede darse cuenta si tiene duda de algo. Y si no, pues en general lo hace. La otra que vamos a ver es de este tipo. Mire, aquí B y C valen 0. Aquí C vale 0. Entonces, ahí dice qué pasa cuando C vale 0, cómo es la forma de la gráfica y todo lo demás. La otra que viene por acá es cuando B vale 0. Mire, f de x igual a x cuadrado más c. Y la última, que va a ser en términos generales, ¿ya? F de x igual a, ¿sí? A x cuadrado más bx más c. Estas son los que nos interesan, pero no se sorprenda si en algún momento a usted le sale una de estas y diga, no, esa no es función cuadrática. Claro que sí, porque la definición le dice que el único valor que no puede ser 0 es el valor para a. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Mire, aquí vienen otros ejemplos. Y lo que le estoy mostrando son gráficas de este tipo, tomando diferentes valores para a. Como usted lo va a practicar, aquí le voy a contar qué es lo que va a pasar. Mire, aquí tengo f de x igual a 1/2 de x cuadrado. Vea todas esas fórmulas. Tengo una que se llama la x cuadrado, que la estamos comparando, que es la misma que hemos hecho. Y la otra que tengo, 4x cuadrado. Puedo tener otras. Puedo tener 1 sobre 10 x cuadrado, ¿verdad? F de x, para que usted vaya viendo. Esa es la idea, que usted vaya probando por ahí. Pero en el caso que B y C sean igual a 0, el vértice, el intercepto en X y el intercepto en Y van a coincidir. ¿Qué es lo que vamos a observar? Y a medida que A tome un valor muy grande, llámese 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, la gráfica se va a ir acercando al eje de la Y. No dice, es más cerrada, más pegada al eje de la Y. Y a medida que A vaya tomando valores entre 0 y 1, entonces va a ir abriéndose más o va a ir buscando acercarse al eje de las X. Entonces no se sorprenda que diga qué abierta me quedó esta gráfica, qué cerrada me quedó esta gráfica. Entonces, ahí es donde uno juega con las imágenes, ¿no? Juega con las imágenes para que la gráfica se aprecie mejor. Con las unidades, perdón, del eje de las X y del eje de la Y. Aquí lo podemos ver nosotros con imágenes. Mire, si solo necesito 3 puntos, yo tomé la decisión, entonces ya tengo el vértice que es 0, 0. Calculo la imagen de 1. ¿Quién es f de 1? 4 por el cuadrado de 1, que es 4. Y aquí tengo el par ordenado. Y de -1, 4 por el cuadrado de -1, que también es 4. Aquí tengo las dos gráficas. Y en el otro caso hacemos lo mismo. La imagen de 1, si quiero, es 1/2. Aquí no lo puedo apreciar de repente. Yo puedo dar otro valor. La imagen de 2, por ejemplo, aquí lo puedo ver y va a estar por acá, más abierta esta. La otra gráfica que está ahí es como que si nosotros dijéramos, voy a multiplicar esta de acá por -1. ¿Ya? Entonces, A vale -1. Entonces, la imagen de 0 siempre va a ser 0, va a coincidir. Y la imagen de 1, mire, va a ser -1, porque recuerde que A vale -1. -1 multiplicado por 1 al cuadrado, y eso es -1. Entonces, aquí voy a tener este par ordenado que es 1, -1. Y la imagen de -1 va a ser el mismo. Entonces, aquí tengo
el par ordenado -1, -1, 1, -1 y el punto 0,0. Como ya sé la forma de la gráfica, que es una región parabólica, entonces la gráfica va a tener esta forma. Entonces esta que aparece aquí son las tres, mire, las tres estas mismas, nada más que tomando un valor negativo. ¿Qué es entonces el efecto que me hace A? A tiene dos efectos. Si A es positiva, la gráfica va a abrir hacia arriba, que eso se llama su concavidad, cóncava hacia arriba. Si A es negativa, va a abrir hacia abajo, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. Si A es positiva, me voy a concentrar en el positivo, no ahí cuando tengo el negativo, ¿verdad? Es un número muy grande entre su valor absoluto, llámese 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la gráfica se va a contraer, que eso es equivalente a lo que decimos que se acerca al eje de la Y. Si ya está entre 0 y 1, entre más cercano a 0 está, la gráfica va a estar más cerca del eje de las X. ¿Eh? Entonces ya vemos el efecto de A. Sigamos avanzando y veamos lo otro. Aquí tengo otra gráfica, mire cómo se comporta. Aquí B vale 0. Mire, en este caso, el intercepto en Y es el par ordenado 0, -1. Intercepto en Y. Coincide con el vértice. Todavía no le he enseñado cómo sacar el vértice, no se preocupe. Y aquí usted dice, ¿y hay dos interceptos en el eje de las X? Sí. Compare esto con 0, ¿qué le va a quedar? Que x cuadrado menos 1 es igual a 0, en donde x cuadrado es igual a 1 y x es igual a más o menos raíz de 1. Eso es el par ordenado menos 1,0 y 1,0. Ahí están los dos. Y con los tres puntitos, ¿tiene sentido que sea cóncava hacia arriba? Claro, porque el valor para A en este caso es positivo, es 1. Aquí tenemos otro en donde B vale 0. Entonces, aquí no conozco el vértice. Y ahí, por más que usted ande evaluando la tablita y haga 10, 100, 15, 20, 50, 1000, 1.000.000 de puntos, con mucha suerte puede pegar con uno de ellos. Porque nadie en la tablita le mete, quiere calcular la imagen de 1/2 o la imagen de 3/4, quiere calcular la imagen de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 7, de -1, de -2, ¿verdad? Y entonces es difícil que uno lo vea. Entonces, yo le voy a enseñar. Aquí viene apareciendo un nuevo, aquí está el vértice, mire. Aquí pareciera que se llama 2, -4, vamos a ver si es cierto. Ojo en esta de aquí también. Mire, el rango ya no es de 0 a más infinito como en los otros casos, sino que aquí es de -1 a más infinito. En esta de acá, el dominio sigue siendo los reales porque para cualquier función cuadrática también el dominio es el conjunto de los números reales. Pero aquí está el vértice, que según lo que estoy viendo ahí, es el par ordenado -2, -4. En cualquiera de ellas puedo leer los intervalos donde crece, donde decrece. En cualquiera de ellas, si tengo la gráfica, puedo leer el rango. En esta última, en la que estoy analizando en este momento de color azul, el rango va de -4 a más infinito. Mire, decrece de menos infinito a 2 abierto y crece de 2 abierto a más infinito sobre el eje de las X. Aquí un nuevo elemento que viene apareciendo, esta línea recta rosada que está por acá, se llama eje de simetría, que ese eje de simetría lo que me está diciendo es, miren esta de acá, si yo doblo esta gráfica, este plano cartesiano sobre el eje de la Y, seguro que esta parte de la gráfica va a coincidir con esta, rosada con rosada, azul con azul y verde con verde. Entonces, ahí está también el eje de simetría, que me la divide al doblarlo, me coincide una rama con la otra. Entonces, en cualquier función cuadrática va a pasar eso. Entonces, aquí tengo esta recta que si doblamos exactamente por la recta, esta parte de la izquierda de la gráfica va a coincidir con esta de acá. Que esta recta, también la distancia de ese punto a este, que es el intercepto en X, va a coincidir o va a ser el mismo que de este punto que está aquí en X igual a 2 hasta el otro intercepto en el eje de las X. Mire, pues le habla de la distancia 1 igual a la distancia 2. ¿Y ese eje de simetría de dónde sale? Sale de la primera componente del vértice. Cuidado con todos estos términos de los cuales estamos hablando.
El vértice es un par ordenado. El par ordenado está formado por dos números reales. La primera componente ¿ya? Me sirve para ver lo de la monotonía de la función y para conformar los intervalos, donde crece y donde decrece. La recta x igual a 2, ¿ya? Venimos de analizar lo de las rectas. Hay una recta vertical y las rectas verticales tienen un nombre que se llaman x igual a. En este caso se llama x igual a 2. Entonces, si nosotros vamos a tener por ahí un punto, me lo voy a inventar en este momento, un punto que se puedo decir que es el vértice HK, ¿ya? H la primera componente y K la segunda componente. Entonces, la recta X igual a H va a ser el eje de simetría en esa función cuadrática. Recta, no número, ¿eh? No número. Cuidado eso en la tarea, ¿verdad? Porque si solo me dice que el eje de simetría es igual a 2, eso está malo, porque el eje de simetría no es un número real, es una recta. Muy bien, en esta que ya está más completa, mire, más completa, entonces digo, bueno, yo puedo intuir algunas cosas. Puedo intuir que A es positivo porque la gráfica es cóncava hacia arriba. Todas estas aquí lo puedo notar, ¿verdad? Porque ya sé que A vale 1, aquí también vale 1, pero aquí en términos generales no me dicen quién es A, pero sí podemos intuir que A es positivo. Entonces, el intercepto en Y sí lo puedo ver por simple inspección, que es 0,c. Aquí también puedo decir, ¿y quién es C? No lo sé, porque aquí yo no tengo ni las unidades, yo no sé, ahí no estoy diciendo que va de 1 en 1, no, en las otras sí las tengo, porque yo conozco A, B y C, mire, conozco A, B y C. Pero aquí no conozco quién es A, ni quién es B, ni quién es C. Por eso es que doy ahí, cualquier unidad puede ser. Entonces, inclusive C, en este caso digo, pero si está por aquí el intercepto, no hay otra que C debe ser positivo. El vértice, el intercepto en X también, aquí pues estoy considerando que pudiese estar por ahí, pero pudiese estar también más para acá. Pero la estamos respetando porque me están dando esa gráfica. No me van a poner a preguntar cuánto vale A, B y C, no. Solo me están diciendo que voy a tener una gráfica quizás de esa forma, dependiendo de. Pero aquí ya aparece la fórmula del vértice. Miren, vértice es igual a menos b sobre 2a, el par ordenado, y la imagen de menos b sobre 2a. Para esta que tengo aquí, yo puedo obtener el vértice. Ojo otra vez, el vértice es un par ordenado. Si no da ese par ordenado, entonces ya sabe que no puedo considerar ese valor correcto. Entonces, el valor para B lo saca de aquí, el valor para A lo saca de aquí. ¿Ya? Y una vez que tiene esta primera componente, entonces usted calcula la imagen en esta misma función y obtiene la segunda componente. Con eso, mire que usted puede decir, ¿y esta función crece en qué intervalo? Crece en el intervalo de menos B sobre 2A, ¿ya? Abierto a más infinito, y decrece de menos infinito a menos b sobre 2a. ¿Cuál es el rango? El rango es de esta componente que se llama f de menos b sobre 2a a más infinito. ¿Qué hubiese pasado si A es negativo? Si A es negativo, entonces esta gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Y mire que cuando es cóncava hacia abajo, primero cuando contamos de izquierda a derecha va a crecer y después va a decrecer. El eje de simetría va a ser el mismo. El rango va a ser distinto, va a ser de menos infinito a menos f de b sobre 2a. Muy bien. Entonces, yo creo que con esto estamos... Diga. Ese signo menos del P es de la fórmula. fórmula. Sí, es de la fórmula. Ok. Entonces, con esto ya estamos listos entonces para empezar a graficar. Vamos para adelante. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y aquí lo único que estamos esperando es que el intercepto en X, esto lo vamos a hacer 0, que ya rato lo estamos repitiendo. Esto va a ser 0 y resolvemos la ecuación. ¿Sí? Y ahí me va a decir si tiene o no tiene intercepto. Vamos, vamos y vamos. Ahí está, miren. Para cada función, trazar su gráfico, obtener el dominio, vértice, eje de simetría, concavidad, intercepto en X, intercepto en Y, intervalos donde decrece, rango. Además, encuentra el valor máximo o mínimo.
Eso no lo expliqué por acá. Voy de regreso. Tiene que ver otro elemento con el vértice. Valor. El valor mínimo o valor máximo lo que me está diciendo es cuál es la mayor imagen que puedo leer o cuál es la menor imagen. No me van a pedir las dos. Porque cuando tengo flechas, yo sé que allá hay una imagen en más infinito, en este caso, en la que tengo a la izquierda, en más infinito, pues no la puedo leer, pero sí puedo leer la menor imagen. La menor imagen en este caso es -1. Mire, la segunda componente del vértice. A eso le llamamos mínimo. ¿Mm? En este caso que tengo acá, mire, cuando esta cóncava hacia abajo, mire, hacia arriba, perdón, cóncava hacia arriba, existe mínimo. Aquí tengo un mínimo que es -4 y ocurre cuando x es igual a 2. Aquí tengo un mínimo que es f de menos b sobre 2a y ocurre cuando x es igual a menos b sobre 2a. En esta que es cóncava hacia abajo, no puedo leer una menor imagen porque anda por acá en menos infinito, pero sí puedo leer una mayor imagen. Mayor imagen, segunda componente del par ordenado que es 0. Y ocurre cuando la primera componente también es 0. Entonces, vea que todo tiene que ver con el vértice. Entonces, con el vértice nosotros hacemos muchos análisis. Vamos entonces, y ya con eso entonces ya sabemos qué quiere decir esto. Valor máximo, valor mínimo. Entonces, miren esta de acá, decimos, bueno, esta va a ser cóncava hacia abajo. Es lo único que puedo decir. Y que el intercepto en Y es el par ordenado 0,4. Que en esta es cóncava hacia arriba y que el intercepto en Y es 0,7. Que en esta es cóncava hacia arriba y que el intercepto en Y es 0,-2. Que esta es cóncava hacia abajo y que el intercepto en Y es 0,-5. Eso es lo único que íbamos adelantando. Y que su dominio es el conjunto de los números reales. Solo eso. Entonces, con dos elementos primeros que nosotros analicemos, nos puede evitar hacer un trabajo innecesario de repente, pero no está obligado a hacerlo. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, calculamos el vértice. Segundo, vemos la concavidad, y la concavidad ya la analizamos que va con B. Voy de regreso a una de las gráficas anteriores. Mire, por ejemplo, suponiendo para este que tengo por acá, yo tengo el vértice que está en el tercer cuadrante. Voy a suponer que está aquí. Y me doy cuenta que esa gráfica, ¿ya? Que abre hacia arriba, entonces digo, bueno, aquí está el vértice y la gráfica va a llevar este comportamiento. Entonces dice, usted se asegura que sí va a existir intercepto en el eje de las X. Para ello tiene que asegurarse que el vértice lo ha calculado bien, ¿verdad? Que no ha cometido ningún error. Por el contrario, si aquí tiene que el vértice siempre está en el tercer cuadrante y abre hacia abajo, y dice, no corta el eje de las X. ¿Ya? Usted eso lo puede justificar diciendo, dado que el vértice está en el tercer cuadrante y la gráfica abre hacia abajo, no existe intercepto en el eje de las X. Sí va a tener intercepto en Y, que ahí es donde va a tener solo 2 puntos. Entonces, traza el vértice y el intercepto en Y, la parte de la gráfica, con la forma que lleva, y el otro le voy a enseñar que por simetría lo va a poder hacer. Eso es si usted quiere. Y si no, pues calcula la imagen de otro punto que va a estar a la izquierda del vértice para tener los 3 puntos y eso le da más confianza. Pero vea que ese es el caso que puede tener menos puntos, pues usted tiene la opción de trazar con 2 o con 3. ¿Qué va a pasar cuando usted en la ecuación, cuando la está resolviendo? Seguro que usted no va a ir a tontear a resolver esa ecuación, sino que usted va a analizar el discriminante y se va a dar cuenta que el discriminante es negativo en el caso que sea cóncava hacia abajo y que el vértice esté en el tercer cuadrante. Entonces inmediatamente va a concluir no existe intercepto en el eje de las X, dado que el discriminante de la ecuación, ¿verdad? Pues usted está tomando esa ecuación como auxilio. No tiene solución y eso es válido. Si no quiere decir lo primero que dijimos. Muy bien. Vamos entonces con el primer caso. Aquí está el primero. Por el orden ahí le va diciendo, ¿verdad? Que el dominio son los reales, que ya lo dijimos, pero enfatizo que 2 elementos importantes. Puedo empezar diciendo que la gráfica A es igual a -3, eso es importante, o que A es negativo, como lo quiera decir, y con
así como una gráfica pequeñita. Si no quiere escribir, puede tomar la región así parabólica. Y si no, escribe cóncava, abre hacia abajo. Mire, el vértice también aquí está, que es otro elemento importantísimo. Citamos la fórmula. Sustituimos, evaluamos y concluimos. Ahí está la fórmula. Entonces aquí digo, ¿quién es la primera componente, verdad? Menos b sobre 2a. Menos b, aquí está, que es menos 6. Ahí está. Entre 2, por fórmula que ya está dado, por el valor de a, que es menos 3. Mire, en el denominador me queda menos 6, en el numerador me queda menos 6 entre menos 6, eso es igual a 1. Ya tengo la primera componente. Y mire que aquí yo puedo decir, pero si es cóncava hacia abajo, entonces va a crecer en el intervalo de menos infinito a 1 abierto. Crece, ¿verdad? Porque usted en el aire está haciendo la gráfica, está viendo la concavidad que es hacia abajo por el valor de A. Mire lo importante, que no necesita toda la gráfica para ver. ¿Qué más puede decir? Que va a decrecer en el intervalo de 1 abierto a más infinito, buscando sobre el eje de las X. ¿Qué más puede decir? Que el eje de simetría es la recta X igual a 1. Vea cuánto gano con la primera componente del vértice. Entonces, calculemos la segunda componente, que es la imagen de 1. Entonces voy a decir la segunda componente, que es esta de acá, ¿verdad? Y, aquí puedo decir que Y es la segunda componente. F de menos B sobre 2A. Es equivalente a decir la imagen de 1, este mismo 1 que tengo acá. Y sustituyo acá. 3 por 1 al cuadrado y todo lo demás, y ese resultado es 7. Entonces, ¿cuál es el par ordenado? El par ordenado es 1,7. Mire con esto que gano ahora. Otra vez, ya sé que es cóncava hacia abajo. Entonces dice, ¿va a existir máximo o va a existir mínimo? Como es cóncava hacia abajo, existe máximo. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 7. Y ocurre cuando X es igual a 1. ¿Cuál es el rango? Mire, otra vez, cóncava hacia abajo. Entonces, va a ser, el rango es de menos infinito a 7. Vea que yo no necesito gráfica para hacer todo el análisis de una función cuadrática. Si me la piden, pues qué bien. Vamos entonces adelante. Aquí está el eje de simetría, que ya lo habíamos dicho. Aquí estoy diciendo que A es negativo, por lo tanto la gráfica abre hacia abajo. ¿Y el vértice en qué cuadrante está? Yo puedo ver que el vértice está en el primer cuadrante. Vamos a imaginarnos aquí el plano cartesiano. Aquí está. Mire, el plano cartesiano me lo estoy imaginando. Está en el primer cuadrante, cóncava hacia abajo. Corta el eje de las X. Entonces, pero yo igual tengo que plantearlo. Si ya sé que lo corta, entonces tengo que plantearlo con el formalismo. Si no lo tiene, si veo que no corta, ¿verdad? Teniendo bien calculado el vértice, entonces puedo hacer lo otro que les dije al principio. Y si no, lo planteamos. Mire, calculando el intercepto en el eje de las X, haciendo Y igual a 0. Esto va a ser 0 y tengo por acá. Y planteamos, miren, nuestra ecuación. Ya sabemos cómo resolverla, analizamos el discriminante, y ahí vamos, miren. Hay 84 y no tiene raíz exacta. ¿Y cuál es el problema? Si con la calculadora me voy a auxiliar. Entonces, vamos entonces. Ahí está, ahí está, y ahí está, y ahí está la simplificación. Aquí están los interceptos. Recuerde que hay que escribirlos de forma correcta. De forma correcta. Aquí tengo la gráfica. Mire, aquí tengo la gráfica. Esta verde que tengo aquí es el eje de simetría. Esta. La voy a tener por acá. Esto no estaba por ahí. Tengo el vértice, que es 1,7. Mire aquí cómo nosotros vamos diciendo de 2 en 2 el eje de las X por la necesidad que tengo. Aquí también lo voy tomando de 2 en 2. Pero yo aquí pude haber tomado de 1 en 1 y aquí de 2 en 2. Todo depende de las imágenes en las que me están diciendo la necesidad. Ya no pude haberlo tomado de 1 en 1 porque 7 estaba afuera. Pero yo necesito mostrar ese par ordenado. Por eso uno tiene la libertad de cambiar. Agarre la calculadora, por favor, y me dicen, para ver si es cierto, comprueban si está cerca del origen, uno de los interceptos, porque ahí lo que van a tener es menos 3, ¿verdad? En el numerador, más raíz de 21, y en el denominador, eso ya les he enseñado cómo usar la calculadora.
entre menos 3. Eso hay otra forma equivalente de escribir ese denominador. Eso está feo, ese denominador ahí con un número negativo. Entonces, a mí me sale uno que es menos 0.5. Y para efecto de la gráfica decimos que Sí, eso es, ¿verdad? Entonces el otro también está bueno, que debe ser 2 puntos y algo. ¿Bien? Entonces ya tengo los puntos. ¿Cuántos aquí? 4. ¿Por qué? Porque tenía intercepto en el eje de las X, tenía intercepto en el eje de la Y, que siempre va a tener, y el vértice que no va a faltar. Entonces aquí tengo. La recta esta que le estaba diciendo, el eje de simetría, es esa que pasa exactamente vertical y pasa ahí por el vértice. Esa es la que me divide en la gráfica, como quien dice, en dos partes, que si la doblo, entonces una parte va a coincidir con el otro. ¿Cómo se llama ese eje de simetría? X igual a 1, o sea, la primera componente del vértice. Y mire aquí lo que habíamos dicho, ¿eh? Crece en el intervalo de menos infinito a 1, abierto, y decrece del intervalo abierto en 1 a más infinito sobre el eje de la X. ¿Y el rango? Diga. Entonces ahí el eje de simetría es 1,7, pero para nombrarlo No. El vértice, el par ordenado, 1,7. El eje de simetría es la recta X igual a 1. Okay. Sí, existe máximo, ¿verdad? Que es 7. ¿Sí? Y que se da cuando X tome el valor de 1. Licenciada, Diga. entonces el máximo va a tomar el valor de la segunda componente. Así es, porque es la mayor imagen o menor imagen. A eso se refiere. Valor máximo. Eso los de química y farmacia ya van a ver allá cuando lleguen a sus otras matemáticas. No se asusten, que lo único que estoy haciendo es prevenirlos para que le pongan interés. Entonces, ustedes no son así como que con la primera se asustan, ¿verdad? No. Adelante. Y déjenme contarle que es primera vez en donde no he tenido gran deserción en estas clases, porque aquí están casi todos. Entonces, me tienen como impactada. Espero que el éxito al final sea para todos. Muy bien. Vamos entonces. Aquí lo único es que pude haber escrito aquí 3 y aquí menos raíz de 21 y aquí menos 3 menos raíz de 21, porque esto está fellecito. Pero bueno, quizás se dejó aquí con la idea de que se observara, pero en ningún libro van a encontrar esta respuesta. Mire el intercepto en Y y para qué lo ocupo ahora si ya ratos lo calculé. Ahí estaba, aquí estaba. Pero ahí como depende cómo usted lo quiera utilizar, cómo lo quieras justificar, ¿verdad? Entonces lo tiene. Aquí está el intercepto en Y, haciendo X igual 0, los intervalos donde crece y donde decrece. Mire el rango también que lo habíamos dicho. Y ahí está lo del mayor valor y menor valor que ya rato lo estamos diciendo. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. ¿Ves? Lo que ya sabemos, pues no lo vamos a repetir y solo vamos a concentrarnos en el vértice, la concavidad y la gráfica. Entonces, ahí está el dominio, el vértice que sí es fundamental para nosotros, menos b sobre 2a, ahí estamos calculando. Por casualidad volvió a salir 1. Claro, yo aquí no puedo tomar valores tan grandes, ¿verdad? Porque si no se nos sale por ahí, quedan valores muy feos. Siempre así jugamos los profesores de matemáticas. Mire, la imagen ahora es menos 4. El par ordenado entonces va a corresponder a 1 para X y menos 4 para Y, la componente. Este par ordenado está en el cuarto cuadrante. Mire, la X positivo y la Y negativa. Abre hacia arriba, porque es cóncava hacia arriba. Y si abre hacia arriba, va a tener intercepto en el eje de las X. Eso hay que calcularlo. El intercepto en Y, pues aquí lo estamos viendo que es 0, menos 2. No miren la gráfica si está hecha por ahí, ¿verdad? Ah, no está hecha, qué bueno. El eje de simetría lo podemos leer, aquí está el vértice, mire. Aquí está el vértice, el eje de simetría es la recta X igual a 1. Existe un mínimo, ¿verdad? Que es menos 4 y ocurre cuando X vale 1. El rango lo podemos visualizar acá, que es de menos 4 a más infinito, ¿ya? Porque abre hacia arriba. Ahí está todo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a calcular el intercepto en el eje de las X, que ya vimos que sí existe. Entonces aquí está, aquí está, aquí está. No vuelve a salir exacto, pero eso no importa.
Ahí lo sustituimos y aquí está más amigable. Aquí raíz de 2 es como 1.4 seguro, más 1 es como 2.4. Y aquí es menos 0.4. Ya eso como raíz de 2 es aproximadamente 1.4, más fácil lo podemos ver. Ahí está el intercepto en X que dijimos. ¿Ya? De aquí, suponga que yo no tengo estos puntos seguros que tienen que ver ahí con los interceptos. Con los interceptos en el eje de las X. Y la gráfica que está por ahí, pero más adelante está, para no perder tiempo. Aquí está la gráfica, mire, aquí está. Usted, si no quiere marcar los puntos, no los marca, pero claro que necesitan que sea suavecito, lo va a marcar por ahí, porque al final yo voy a ver esto que está por acá, este valor que me está dando y estos valores que me está dando. Y ahí lo demás, sabe por qué va a pasar por ahí. Y si trazó la gráfica por ahí es porque usted hizo la aproximación cuando corresponde. Esta es la gráfica para dar mostrar, diga. Una pregunta, o sea que el eje de simetría no es igual al vértice. No, no. Es la recta. Mire que eje de simetría es una recta vertical. Venimos de analizar ecuación de la recta. Para eso necesitábamos eso de la ecuación de la recta. ¿Cuándo va a tener una recta horizontal que se va a llamar y igual a no sé cuánto? ¿Cuándo va a tener una recta vertical que se va a llamar x igual, en este caso, x igual a 1? El eje de simetría es una recta vertical. Eso deben recordarlo. Y las rectas verticales tienen un nombre. Aquellos que decíamos que la pendiente no está definida, es este caso. No había pendiente, no existe, pero sí existe recta. Muy bien, vamos a otro. Licenciada, Diga. entonces se puede decir que si la recta tiene intersectos en X, o si la gráfica, entonces van a ser 2, porque como tiene la concavidad. De la elemental venimos que era 1. Ah, ok. Sí. Mira esta gráfica aquí voy a jugar con esta. Que me sirva de algo. Olvidémonos de esto que está por acá. Usted puede tener esta gráfica de esta forma. No importa dónde esté, solo quiero mostrarle aquí. Sigue siendo una parábola. ¿Cuántos interceptos hay ahí? 1, ¿verdad? Y coincide con el eje de las X. ¿Ya? Ahí solo tiene 1. Esta puede estar por acá, que es el caso que estamos viendo, ¿sí? Y ahí tiene 2. Y mire, dice, y esa pasa también por el punto 00. Claro, eso no me descarta la posibilidad, es un punto en el plano cartesiano, todo va a depender de la misma ecuación que me den. Y que esta puede ser, no tengo aquí para invertirla. Usted ya sabe que puede ser también cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces eso no hay ningún problema por ahí. Entonces todo eso ustedes tienen que irlo escudriñando con los casos primeros que dimos por ahí. Quiero ver aquí la otra, esta es la que acabamos de ver, esta es la otra. Licenciada, Diga. y en esa que acabamos de ver, como va para abajo, solo podemos calcular mínimo, ¿verdad? Por el momento, así a simple vista. ¿Cuál va para abajo? La que Ah, acabamos cóncava la hacia parábola. arriba. Es Ujú. cóncava hacia arriba, sí, es mínimo, solo mínimo existe. Solo existe uno, o máximo o mínimo. Y eso depende de la concavidad. Ok. Muy bien, solo un poquito miremos esta porque ya nos falta un poquito. ¿Ya? Ahí está el vértice. Mañana tenemos que terminarla porque no la estamos terminando. El cálculo de vértice. Aquí está la imagen que es 5. Mire a dónde está. Esa gráfica está en el ese vértice está en el primer cuadrante. 1 para X, 5 para Y. Y mire que A es positivo, entonces no corta el eje de las X. ¿Ya? Está en el primer cuadrante y es cóncava hacia arriba, entonces no va a cortar. Pero el intercepto en Y sí sabemos que es 0,7. Entonces, ¿para qué lo voy a buscar? Solo que tengo que justificar con cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Con cualquiera de las dos formas. Entonces aquí tenemos, ahí está el vértice, mire, aquí está el vértice que es 1, menos 5. Tengo el intercepto en Y, 4, 5. El intercepto en Y que es 0,7, vemos, sí, 0,7. Entonces usted dice, solo tengo este punto, este de acá y este otro de acá. Entonces, si nosotros ya sabemos la forma de la gráfica, yo agarro por aquí una colita y empiezo a verle por acá.
y el otro lo hago por simetría. Entonces calculo y digo, bueno, la distancia del eje de simetría a este punto tiene que coincidir por acá. No lo va a encontrar igualito, ¿verdad? Pero por ahí anda cerca. Entonces usted ya tiene los 3 puntos como para trazar la región parabólica. Y no se debe, lo que no se lo debe olvidar son las rectas, ¿ya? Las flechas que van en ambos lados. Aquí hay un mínimo que es 5. El rango va de 5 a más infinito y todo lo demás que hemos visto. Miremos acá qué está pasando con el discriminante. Mire que es negativo. Es lo mismo que le estoy diciendo. Más abajo está la gráfica completa. Entonces, ahí está. Cuando usted empieza a calcular, se da cuenta que el discriminante, pero usted esto ya lo sabía, porque ya había ubicado el vértice y sabía la concavidad. ¿Ya? Eso es bueno tenerlo. Y aquí digo, el intercepto en X no existe, pero voy a justificar por qué, ¿verdad? Esto ya es la justificación, pues está diciendo que el discriminante es negativo y si no lo quiero escribir, entonces dice porque el vértice está en el primer cuadrante y la gráfica abre hacia arriba, que también es válida esa justificación. Entonces aquí está la gráfica que la tenemos de forma completa. Bien, entonces mañana vamos a terminar este tema y a ver si empezamos con ya lo que es la función exponencial. Mañana es jueves. Entonces, entre lunes y martes de la otra semana, todo depende de cómo vayamos avanzando, vamos a terminar. Voy a parar la grabación. Hoy tienen alguna pregunta todavía.